está dentro de esta tema, dentro de esta unidad. Y entonces, particularmente, estuvimos revisando esto, estuvimos viendo cómo se produce un movimiento o cómo analizar un cuerpo que en general ya se está moviendo. Vemos que un cuerpo pues podemos por lo general representarle o asignarle una posición en el espacio. Ese cuerpo puede o no tener una velocidad dependiendo si está quieto o se está moviendo, y si se está moviendo en algún momento tuvo que tener una aceleración. Entonces ya estuvimos trabajando un poquito con la física de los cuerpos en movimiento, y estuvimos viendo que en general eso es lo que más nos interesa conocer: cómo se mueven las cosas en el universo a partir de condiciones iniciales o condiciones que podemos conocer mediante mediciones. Órale, pues. Entonces, a partir de esto, conseguimos un par de ecuaciones cinemáticas y estuvimos analizando ejemplos de movimientos en una dimensión. Ya por aquí les dejé estos ejercicios con sus respectivas respuestas para que vayan practicando. Si tienen algún problema, por ahí los espero en WhatsApp. Y entonces, de acá tenemos lo siguiente. Ya aprendimos que los cuerpos se mueven y ya aprendimos a que cuando un cuerpo se mueve, yo ya tengo una manera de estudiarlo mediante la posición, la velocidad y la aceleración. Y ya vemos que hay diferentes formas de razonar estos aspectos, ya sea desde un punto de vista gráfico en el que analizamos ejes coordenados para representar el movimiento de un cuerpo, o bien lo podemos hacer de una manera analítica o también conocida como algebraica, en el que representamos este movimiento mediante números, letras, y le asignamos una representación física le asignamos valores físicos o una interpretación física a estos números y letras que en principio son una abstracción matemática. Entonces, me vuelo. Ya vimos. Profe, Sí, ¿le cuénteme. puedo interrumpir para decirle algo? Sí, Yo me volví un 8 en física. ¿Será que puede tan siquiera hacer un ejercicio o algo? Me imagino que a algunos aquí también les ha costado o algo. sí, Freddy, a ti ya te pasé los cursos de Khan Academy, ya te pasé libros, ahí hay ejercicios resueltos, en Khan Academy también, pero no me has mandado retroalimentación de ninguno de ellos. Inténtalo. Sí he estado leyendo la información, pero Bueno, es más, intenté pues, hacer uno y ya hice un ejercicio, pero hay otro que no me sale. Entonces, por eso me imagino que a otra persona quizás no le sale Profe, aquí en el grupo. bueno, pues profe, mándemelo por WhatsApp y lo revisamos por WhatsApp. ¿Va que va? profe. Porque también tengo el sistema el tema un poquito apretado, pero claro que estoy aquí para servirles, pero sí necesito que me mandes la evidencia de que Ok, te estás moviendo dentro del curso de Khan. ¿Va que va? ok, gracias. Para servirle. Emanuel, ¿qué pasó? No, respecto a eso, yo también no entendí muy bien, pero me puse a ver un video, pues si quieres se lo paso a Freddy para que le entienda mejor. Sí, claro, por favor, no tengo ningún problema. Inclusive pueden compartirlo en el Cuéntanos al grupo grupo. en el grupo de Sí, ahorita física, se los paso. y seguramente van a estar bien. Entonces, ahora, a lo mejor lo que ustedes necesitan es que cambiemos la dinámica de la clase, y a lo mejor ya no requieren que hagamos conceptos, o a lo mejor tienen la idea de los conceptos y nada más quieren que nos dediquemos a hacer ejercicios. Eso sería interesante revisarlo de una vez. Déjame ver si puedo hacerlo directamente aquí. No, pero puedo hacerlo desde acá. Y puedo hacer desde aquí Google Forms, Blank Quiz. Y rápidamente, esto va a ser una encuesta rápida. Y entonces vamos de este lado. No voy a pedir su email. Settings. No quiero que sea un quiz. No voy a pedir emails. Solamente voy a hacer esta encuesta anónima. Y entonces, ¿cómo les gustaría que fuera la clase? Denme opciones, denme ideas para poderlo representar en la encuesta y someterlo a votación. Entonces, la clase debería de ser, no sé, 10% conceptos, 10% conceptos con 90% ejercicios. Debería de ser 50-50, que 50% a lo mejor 50 concepto con 50 ejercicio. O 30-70. Claro, adelante. 30 de concepto con 70 de ejercicios.
Alguien opina lo mismo que yo. 30-70. Profe, yo siento que no soy el único que no entendió porque hablé con 10 compañeros y los 10 me dijeron que no entendieron ni papas. Bueno, pues, ¿qué les digo? Ninguno me ha escrito. Bueno, tú. Pero pues acérquense, si tienen la barba larga, acérquense al barbero, chavos. Entonces, tenemos la encuesta rápida, vamos a ver cómo hacemos esto. Y, y ok, entonces de acá, ¿alguna otra representación que quieran hacer en este caso? Hablen ahora los que tienen dudas. A lo mejor lo ponemos al contrario. Que sea 90% concepto, que evidentemente dudo mucho que alguien lo ponga, pero que sea 90 concepto con 10 de ejercicios. Esto ya nos va a dar un mapeo similar o nos va a permitir aproximarnos más a lo que ustedes desean de la clase. Por otro lado, ¿qué otro aspecto les gustaría comentar de la clase o les gustaría cambiar de la clase? Y igual, vemos el concepto, vemos el tema que quieren cambiar y lo modificamos y vemos cómo lo podemos arreglar. ¿Algún tema de horario? ¿Algún tema de... no sé, algo más que quieran comentar al respecto? Yo por mi parte todo está muy bien, profe. Todo está Estoy bien. entendiendo muy bien en sus clases y todo. Ok, De hecho, te lo bueno, agradezco. no sé si hable por más gente, pero al menos en mi caso yo siento que las clases así y el porcentaje de cómo se están dando las cosas, pues siento que está muy bien, porque por ejemplo, si no le entiendes algo, o bueno, yo cuando no lo entiendo, pues voy a las diapositivas por video, pero no siento que se tenga que cambiar algo como tal. Igual, yo opino lo mismo que Miguel. Sí, yo también. Ok, Sí, profe, yo también. vamos a ponerlo por acá. Yo Y también, vamos a profe. ponerlo. Vamos a poner la clase está bien. La clase está bien como para representarlos a ustedes, que digan, "No, yo sabes que yo estoy a gusto con la manera en la que se da la clase". Entonces voy a requerir esta cosa, vamos a poner por acá en send, vamos a ponerlo vía link, copy, y se los estoy poniendo en el chat, no sean malitos, porfa respondan la encuesta, les va a costar 10 segunditos. Y vamos a ver qué podemos mejorar y qué es lo que desea la mayoría. En general, la verdad, les soy honesto. He dado clases de física y matemáticas en otras carreras. He dado en ingenierías, he dado a nivel preparatoria, he dado en ciencias biológicas, he dado en ciencias de la salud. Y en general, regularmente las áreas que son químico-biológico a veces pueden batallar un poquito con la parte de razonamiento lógico-matemático. No es que ustedes estén mal, no es que tengan un problema, simplemente no están acostumbrados a este tipo de problemas. Ahora, comprendo lo que me dicen, pero también comprendo lo que me dicen, pero también necesito que comprendan que tenemos un tiempo limitado. O que nos recomiende videos, profe. Les puedo mandar libros porque realmente videos, la verdad, no conozco. Yo todavía soy de la generación pasada y bueno, a mí me tocó aprender a base de libros y hay por ahí unos videos en una página que se llama Khan Academy donde pueden obtener un curso, además del mío, con ejercicios y con videos y todo, en donde, bueno, les va a costar un poquito más de tiempo, pero también se puede estudiar por ahí y yo no tengo ningún problema con que utilicen otro tipo de fuentes. Comprendo que mi método de enseñanza o la forma en la que yo enseño no es para todos. Hago lo mejor que puedo, pero pues no puedo darle gustos a todos, ¿no? Entonces, acá está, ya Profe, ¿y copiamos podría esto. pasarnos esos libros? Sí, por supuesto. Ok. Pues Le mira. mandamos mensaje. No, si gustan se los pongo directamente aquí en el Classroom. Hasta ahorita tengo 78 respuestas, el 57% dicen que la clase está bien. Hay dos personas que prefieren que sea mucho ejercicio y poco concepto. Hay dos personas que quieren que sea mucho concepto y poco ejercicio. Y tenemos un 10 o 8 personas que son 50-50. 23 que quieren que sean ejercicio con concepto. Pero aún así seguimos teniendo una mayoría con 49 personas
que básicamente es el doble de las que quieren una modificación, en que la clase está bien. Entonces, meramente no lo hago en mala onda, no lo hago como no quiero que lo vean como que no los escucho o como que no estoy para ustedes, sino que quiero que vean que es normal y que a lo mejor no entender algo no está mal del todo. No tienen que ser los mejores en todo, no tienen que sacar 10 en todo, no tienen que ser como geniales en todo. Todos tenemos debilidades, todos tenemos temas en los que realmente no nos interesa tanto o que no nos parecen tan interesantes. Entonces no está mal que no sean los mejores en todo. Nada más, pues sí, si quieres mejorar la calificación en un tema que quizás no te es cómodo del todo, te va a costar un poquito más de esfuerzo y eso es perfectamente normal. Entonces, en general, ya tengo 86 respuestas, que creo que son la mayoría de ustedes. Tengo que casi el 60% dice que la clase está bien como la estamos dando. Y tengo un 26% que dice que necesitamos tener un poquito más de ejercicios. Entonces, voy a intentar darle gusto a estas dos mayorías. A la primera mayoría que dice que la clase está bien. Y voy a intentar ponerle un poquito más de ejercicios. No mucho más, porque más de la mitad, de hecho casi el 60%, está bien con la clase como está. Entonces, igual y no es mala onda, pero quizás pues sí, quizás hay que ponerle un poquitito más de empeño y necesitan ese apoyo extra de otras clases que igual no son mis palabras o no son mi forma de explicar, y eso está perfecto. Y necesitan estos ejercicios de apoyo que los van a poder encontrar en libros. Lo hacemos ahorita mismo. De hecho, antes de que se acabe la clase, déjenme lo pongo por acá porque voy a necesitar. Dejamos acá que entonces ustedes necesitan el curso extra de Khan. Van a necesitar el libro de física en español. Y creo que eso es lo que en general me están pidiendo la mayoría. Yo quiero aprender más libros para practicar. Hay un montón de sitios. Les voy a dejar unos libros y sitios para que practiquen. Pero sí necesitamos que pues, se pongan y lo hagan, ¿no? A mí siempre se me oculta física y me ha ido muy bien con las clases. Te lo agradezco, Daniela. Gwendolyn, concuerdo con Jimmy, también hay que buscar por nuestra cuenta, tampoco nos pueden hacer todo. Correcto, estoy aquí para apoyarlos, pero lamentablemente el conocimiento no es algo que se pueda, no es algo que se adquiera de una persona a otra, sino que el conocimiento en realidad, como se formula en la mente de los humanos, es cuando adquieres o cuando relacionas un concepto nuevo con conceptos base que tú ya tenías a lo largo de tu vida. Aprendes conceptos de temperatura, de calor, de movimiento, de velocidad desde que eres un niño. Y entonces aprendes a ponerle nombre a esas cosas y aprendes a crear conceptos más complejos a partir de tomar como base los conceptos más básicos. Entonces, en general, de hecho, precisamente esos son los libros que les pensaba pasar. El Tippens, el de Pérez Montiel, y a mí me gusta mucho Física de Resnick Holiday Crane, que es con el que yo aprendí. Pero sí, dice, oiga, yo también opino que nos apoyamos entre todos si no le entendemos a los ejercicios. Ok, se vale, hay personas que tienen esa manera de entender, pero sí les recomiendo que en general para su vida universitaria vayan ejercitando esta habilidad de ser autodidactas, de buscar fuentes por ustedes mismos, de investigar por ustedes mismos y de ser adelante. Nada de malo con pedir ayuda. De hecho, pedir ayuda es la comunicación y la cooperación es lo que hace grande a la humanidad, y es técnicamente la corona por la que se ha convertido en la raza dominante. Nada de malo hacerlo, pero si ves que si ves que se te está tomando dificultad, nada más hay un camino y es trabajar y estudiar y dedicarle tiempo, y cansa y es aburrido y preferiríamos hacer otras cosas, lo sé, pero es en pos de un bien mayor. Entonces, por ahorita terminamos la encuesta. Voy a intentar hacer más ejercicios, voy a intentar llevar más rápido la clase para poder llegar a la sección de ejercicios antes y poder hacer 1 o 2 ejercicios y que los otros los resuelvan ustedes. Órale pues.
cambio de cassette, en cambio de modo social a modo matemático. Y bueno, entonces ahora ya estudiamos el movimiento o los cuerpos en movimiento. Ahora lo que vamos a estudiar van a ser las causas de este movimiento. Y para eso vamos a tener que estudiar la obra, la principal obra. Bueno, no sé si sería la principal, porque como ustedes sabrán, en aquel entonces no eran matemáticos o físicos o algo. El que tenemos ahorita en pantalla es nada más y nada menos que Sir Isaac Newton, que es famoso por hacerle una carátula a Pink Floyd. Y básicamente este señor es una eminencia de la ciencia, era un genio y una persona sumamente interesante en el sentido de que desarrolló la física clásica o las bases de la física clásica como la conocemos, pero además desarrolló por vez primera el cálculo diferencial e integral. Todo esto sucedió en los años entre los 1600 y los 1700, donde no había calculadoras, donde apenas ya había lápiz y papel, entonces todo tenías que hacerlo a mano. Y entonces este señor, se cuenta la leyenda de que a través de que le cae una manzana en la cabeza descubre o le llega la idea de que hay una fuerza que jala las cosas hacia el centro de la Tierra y bla 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 bla. Eso es una fábula muy bonita, pero no expresa la realidad no expresa la realidad de la historia tal cual como pasó. En realidad, los esfuerzos de Newton por lograr todas sus leyes fueron realmente horas y horas y horas de pensar, de filosofar, de preguntarse qué, cómo y por qué y de dónde vienen las cosas. Y a partir de ahí, una serie de experimentos y basándose en el método científico, que por ahí lo vimos en el tema 1, a partir del método científico y sus experimentos, Newton pudo ir corroborando y verificando sus teorías, lo cual lo llevó a estas leyes de movimientos que ya tenemos que 300, casi 400 años de usar a 400 años de Isaac Newton, nos siguen sirviendo para casi todo lo que hacemos de una manera clásica. Y entonces vamos a ver que Newton inventó las leyes de movimiento con las que se rigen la gran mayoría de las máquinas simples. Las máquinas simples son estas que funcionan básicamente por acción de las fuerzas físicas pura y vulgarmente. Las palancas, los planos inclinados, las poleas, las picas, las cuñas y todas estas herramientas básicas que se conocen desde la prehistoria. Newton por fin llegó y creó una teoría que unificó todas las bases por las que funcionan estas cosas y las enunció en 3 leyes. Dijo, ¿saben qué? Voy a enunciar todo el movimiento que existe en el universo, lo puedo reducir a 3 simples enunciados. Y el primero de ellos, a estos 3 enunciados les llamó las 3 leyes de Newton, y a la primera le llamó la ley de inercia. La primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, nos dice que un objeto en movimiento va a permanecer en movimiento y un objeto en reposo va a permanecer en reposo. Ambos van a permanecer en su estado hasta que una fuerza actúe sobre ellos. Y para eso igual ya es conveniente que les platique un poquito o que hablemos un poco acerca de lo que significa la inercia. Una vez seguramente seguramente se levantan en las mañanas, van a clase o a su trabajo o a lo que sea que hagan y tienen una rutina. Puede ser que se levantan, se lavan los dientes, se quitan la pijama, abren la regadera y se meten a bañar como que para despertar. Y muchas veces sales de bañarte y dices, ay, ¿sí me lavé los dientes? Y regularmente dices, ay, llegas y le platicas a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu perro, a tu gato, a la persona con la que vivas o a lo coso con lo que vivas. Dices, ay, ¿sabes qué? Hoy en la mañana me levanté y me bañé y no recuerdo si me lavé los dientes. Y entonces te va a decir la otra persona, te va a decir, seguro lo hiciste por inercia, seguro sí te lavaste los dientes. Siempre lo haces por inercia. Y entonces ya podemos empezar a hablar acerca de un concepto de inercia, en el que la inercia es una especie de costumbre o es una especie de tendencia hacia hacer las cosas déjenme ver si lo tengo acá, ¿no? Es una tendencia a hacer las cosas que haces como en automático, que haces como por rutina, que haces como en automático, porque ya estabas así. Ese concepto de inercia lo podemos trasladar a la física y podemos definir esta inercia de una manera muy burda y muy por encimita, como una propiedad del cuerpo que tiene para hacer lo que estaba haciendo hasta que algo llegue y me interrumpe. Una pelotita que estaba muy cómoda en la playa, ahí simplemente existiendo, pues en general va a seguir quedándose ahí hasta que llegue alguien y la patee, o que la mueva el mar, o que la mueva el viento, o que pase cualquier
que pase algo que modifique ese estado. Pero en sí, la pelota por inercia lo que quiere es quedarse ahí, acostada, en reposo, sin hacer nada. Y otro caso sería en el caso en el que tengamos, por ejemplo, cuando vamos a andar en bicicleta. Cuando vamos a andar en bicicleta y nos vamos a estas autopistas o vamos a estas pistas si han visto por allá las Olimpiadas, las pistas estas que son especiales para ciclismo, que son como una especie de tazón y ahí van dando vueltas los ciclistas. Vemos que en general los ciclistas inclusive van pedaleando, pero llegan momentos en los que el ciclista se dedica más a la aerodinámica que en seguir pedaleando. Eso es porque ya adquirieron la velocidad máxima que pueden adquirir y entonces ahora lo que resta es mejorar la resistencia en el viento para seguir aumentando su velocidad y seguir la carrera. Ustedes cuando aprendieron a andar en bicicleta, los agarraba su papá, su mamá, su hermano, los empujaba en la bici y entonces por mera inercia la bici seguía derecho. Con el puro vuelo, decimos en México. Y entonces, hasta que no volteabas el volante, chocabas o bajabas el pie para frenar, tu bicicleta tenía una tendencia o tenía una inercia para seguir adelante. Eso es lo que vamos a definir como la inercia. Y entonces, esta inercia también la podemos definir de alguna manera un poquito más sistemática en términos de la masa, como la podemos definir en particular como, vamos a bajar de este lado, podemos definir esa inercia como, acá está, en función de la masa. Cuando vas y pateas una pelota de playa en una cierta dirección, digamos hacia acá, esa pelota va a seguir su movimiento, pero es muy fácil que yo le interrumpa. Cualquiera que llegue y le sople va a detener la pelota. Ahora, si pones a rodar una bola de billar con esa misma velocidad, si alguien llega y la patea, se rompe el pie. ¿Por qué? Porque la bola de billar tiene una mayor inercia, tiene una mayor tendencia o tiene una mayor, está más aferrada a seguir su camino o a hacer lo que ya estaba haciendo. Eso lo podemos definir como la inercia, como la capacidad de un cuerpo para resistir o permanecer haciendo lo que sea que esté haciendo antes de que llegue una fuerza y la interrumpa. Entonces, a partir de ahí, esa fue la primera ley de Newton. Básicamente que los objetos estáticos se quedan estáticos hasta que alguien llega y mete cuchara y que los estáticos que van en un movimiento, lo que conocemos como rectilíneo uniforme o un movimiento no acelerado, va a seguir en esa línea hasta que algo llegue y lo interrumpa. Puede ser la fricción, puede ser alguien que llegue y te detiene, puede ser que te caes en un bache o cualquiera de estas cosas. Luego dijo, bueno, además de esto voy a enunciar una segunda ley. A partir de este concepto de inercia, Newton se dio cuenta de que era más difícil mover un objeto que era más pesado que un objeto que era más ligero. Y que dolía más si con la misma velocidad me aventaban una bola de boliche que si me aventaban una bola de playa con la misma velocidad. Entonces dijo, ok, lo que genera el movimiento, lo que hace que los cuerpos se muevan es una fuerza. Y esa fuerza depende de dos cosas. Entre más pesado es el cuerpo, mayor va a ser la fuerza que puede ejercer. Y entre más rápido vaya, también va a ser más el golpe que yo voy a recibir. Va a ser mayor este ímpetu que me mueve o que me saca de mi inercia. Entonces, a partir de ese concepto de inercia, Newton pudo definir lo que es su segunda ley, que dice la fuerza neta que experimenta un objeto es igual al producto de su masa por la aceleración del mismo objeto. Y un ejemplo que podemos ver en este caso es las mesitas estas de hockey de aire que vemos en los arcades o en los centros de videojuegos. Y vamos a recordar que de aquí salió un disquito y realmente si tú le dabas un golpe muy pequeñito a tu disco con la palanca o con el juguete de plástico, tu disco, déjenme lo pongo en azul porque no se alcanza a ver, tu disco se empezaba a mover muy lentamente a una velocidad casi constante. Iba frenando, pero iba frenando muy despacio. Ese estado en el que existe movimiento, pero las fuerzas están en equilibrio, no existe una aceleración en ninguna dirección, le vamos a llamar equilibrio. Y entonces, eso es lo que descubrió Newton.
Si yo le pego un golpecito a mi disco con mi plástico de hockey, mi disco va a seguir una cierta dirección. Va a seguir una cierta dirección por la primera ley de Newton hasta que llegue otro objeto y lo detenga. Ese estado en el que las fuerzas que actúan en un cuerpo son iguales, lo vamos a denominar en equilibrio. Nuestro disco de hockey está en equilibrio, ¿por qué? Porque existe el peso o la fuerza de gravedad que ejerce la gravedad sobre el disco, que va hacia abajo. Tenemos la fuerza de los hoyitos del aire que sale de los hoyitos, que se encarga de levantar el disco hacia arriba y que técnicamente no tenga fricción. Y entonces, si yo le doy un golpecito, mi disco va a ir en un estado de equilibrio porque las fuerzas que resultan sobre él, al final del día, resultan en cero. No existe una fuerza neta sobre el cuerpo, sino que solamente me voy moviendo como por inercia. Entonces, ya definimos el concepto de equilibrio y definimos lo que es la segunda ley de Newton. Entonces, vamos a ver que entonces la fuerza neta, yo puedo decir que va a ser, o el resultado, la aceleración que va a sufrir un cuerpo, va a ser el resultado de todas las fuerzas que actúen sobre él. Si yo estoy jugando billar y resulta que le pego a una bola desde este ángulo y esta cosa bota con la pared o pega con otras dos bolitas, la dirección final o la fuerza neta que experimente mi primera bola de billar va a ser el resultado de todas las fuerzas que actúen sobre él. Y eso en general me va a proporcionar una aceleración. La aplicación más común de la segunda ley de Newton es la caída libre. La caída libre la vamos a denominar como cuando dejas caer un objeto a partir de una cierta altura. Y entonces decimos que para un objeto que pesa 5 kilos, hubo ya científicos del contemporáneos que estuvieron midiendo cuál es la aceleración de la gravedad. Cuando yo aviento un cuerpo desde una cierta altura, ¿cuál es la velocidad? ¿Qué tan rápido se mueve el cuerpo? ¿Qué tan rápido va aumentando la velocidad? Porque conforme cae el objeto, no es lo mismo que me dejen caer una moneda de 5 pesos desde una altura de 30 centímetros arriba de mi cabeza, a que me dejen caer esa misma moneda desde un quinto piso. A lo mejor desde un quinto piso, desde un 10º piso, a lo mejor me mata, a lo mejor me atraviesa. Y eso es porque el cuerpo va acelerando. Newton notó esto y a partir de ahí pudo medir en primer lugar la aceleración gravitacional o la aceleración con la que los cuerpos caen hacia la Tierra, que la determinó como, evidentemente me parece que la determinó históricamente era como de 9.2. Ya después perfeccionamos las técnicas experimentales y hemos determinado que en promedio la gravedad o la aceleración con la que un cuerpo es jalado hacia el centro de la Tierra es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. A partir de ahí yo puedo decir que, si se recuerdan, dijimos, no va a ser lo mismo que me dejen caer una moneda de 5 pesos desde una altura de 30 centímetros que desde un quinto piso. ¿Por qué? Porque conforme pasa el tiempo, o entre más tiempo pase la moneda en caída libre, va a ir adquiriendo una mayor aceleración. Y con una mayor aceleración vamos a tener cada vez más fuerza. Entonces, en general, lo que vemos es que una fuerza, yo la puedo definir, la fuerza de gravedad la voy a definir como la masa del objeto producto con la aceleración gravitacional de la Tierra. Entonces, para una masa de 5 kilos, sabemos que la aceleración es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y entonces tendríamos una fuerza de 9.81 por 5, que son 49.05 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. En honor a Newton, todas las fuerzas que medimos en la realidad las medimos en unidades que le denominamos Newton y que equivalen al kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Entonces ya definimos lo que es la segunda ley de Newton y ya definimos la fuerza gravitacional, que es la que digamos que siempre va a estar actuando sobre los cuerpos que están en la Tierra. Lo que sigue es analizar la tercera ley de Newton. Si esto es cierto y tenemos que todos los cuerpos permanecen en reposo o en movimiento con una velocidad constante hasta que algo más llegue y se atraviesa, tendríamos que pensar entonces cómo es posible que existen cuerpos estáticos, cómo es posible que yo puedo tener un libro sobre la mesa y que el libro no flota, pero que tampoco se hunde hasta el fondo de la Tierra por efecto de la gravedad. Y es entonces cuando viene esta idea bastante genial de Newton, si me preguntan a mí,
en el que a cada acción le corresponde una reacción igual, pero puesta en sentido. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo pongo un libro sobre la mesa, a su vez existe el peso del libro que está ejerciendo una fuerza sobre la mesa, pero a su vez la mesa, o en este caso la tierra que dice ahí, la fuerza está ejerciendo una fuerza igual en magnitud, pero en sentido opuesto, hacia el libro. De manera que a partir de la segunda ley de Newton, la fuerza neta, o la fuerza neta que está ocurriendo, que está ejerciendo sobre el libro, es cero. El peso del libro va hacia abajo, la fuerza normal que se le llama, o la mesa está imprimiendo una fuerza hacia arriba, la suma de estas dos fuerzas se cancelan y queda en una fuerza neta de cero. Si la fuerza neta es cero, quiere decir que la aceleración es cero y por lo tanto no hay movimiento. Y eso permite que tengamos cuerpos estáticos. Pueden intentar... Sí. Así como una pregunta por mera curiosidad. Entonces, por este mismo hecho, es que cuando un astronauta que pasó tiempo en el espacio regresa, ¿tiene que volver a aprender a caminar? No, eso es por razones fisiológicas. Cuando tú vas al espacio, lo que sucede es que en realidad tiene que ver si está relacionado, en el sentido de que un astronauta realmente, cuando estás puedes ver videos de astronautas en YouTube y vas a ver que ellos se mueven y realmente toda la nave espacial tiene como que agarraderas para irse columpiando, para irse moviendo, porque ese es un problema. Si alguien se sale de una nave espacial por lo que sea, no hay nada que lo detenga. Y se va a seguir así hasta que lo alcance el campo gravitacional de alguna estrella o algún asteroide y tenga la fortuna de que, pues sí, te va a arrastrar hacia el centro de la estrella o hacia el centro del asteroide y bueno, va a acabar con tu agonía. Pero si no, pues tu destino es morirte asfixiado mientras derivas en el espacio exterior. Ahora, la razón por la que los astronautas tienen que volver a aprender a caminar es porque la gravedad y la densidad ósea de tus huesos también está configurada para la gravedad de este planeta. La misma gravedad del planeta hace que tus huesos se compriman y tengan la dureza que tienen. Cuando tú le quitas esa gravedad, nuestros huesos en realidad son una especie de suspensión coloidal y entonces tus huesitos se van haciendo menos densos y se van volviendo más blanditos. Y entonces cuando te regresan a la Tierra, tus huesos ya son una gelatina. Te quieres parar y ya no aguantan el peso. Necesitas volver a reentrenar tus huesos y todos tus músculos para acostumbrarse a la gravedad de este planeta. Y eso implica aprender a volver a caminar. Ok, gracias. No, al contrario. Es una pregunta muy interesante, gracias. Y entonces, Newton descubre esto, que para toda acción hay una reacción. Y entonces, lo que dice acá es que si ustedes van y se dan de topes contra la pared, tú dirías, bueno, si yo le estoy pegando a la pared, ¿por qué me duele? Pues precisamente por la tercera ley de Newton, porque tú le estás dando un tope a la pared, pero a su vez la pared te está dando un tope a ti, y eso es lo que te duele. Entonces, en general, para todas las fuerzas vamos a tener una fuerza de acción y una fuerza de reacción. A veces no la notamos porque vamos caminando muy comúnmente y no podemos ver cómo actúan estas fuerzas de reacción, pero inclusive cuando caminas, tus pies van ejerciendo una fuerza hacia atrás y una fuerza hacia adelante. La fuerza hacia atrás te permite impulsar tu cuerpo hacia adelante y al final del día tus piernas no tienen la fuerza suficiente para mover el planeta, entonces a menos de que seas Goku no va a pasar nada. Pero en este caso en el que estás bajando de un bote, sí puedes notar cómo al dar un paso te impulsaste para ir hacia adelante, pero también empujaste el bote hacia atrás. Entonces, para toda acción existe una reacción. Y entonces esa tercera ley de Newton va a ser la que nos va a permitir analizar los sistemas o la gran mayoría de sistemas de herramientas y de sistemas físicos que nos podemos imaginar. En general, vamos a tener que para analizar este tipo de sistemas vamos a utilizar un diagrama de cuerpo libre. Los diagramas de cuerpo libre son un esquema en el que colocas el cuerpo que estás interesado en analizar y lo dibujas, le pones ahí, puede ser un punto, puede ser una caja, puede ser una bolita, depende de qué tan artístico seas, y vamos a representar el centro de masa de ese cuerpo con un punto. Y en ese centro de masa vamos a empezar a dibujar las fuerzas
que actúan sobre él. En este caso, para una caja en el piso, tendríamos dos fuerzas. La fuerza de gravedad que jala la caja hacia el piso y la fuerza normal que empuja, que hace que la mesa empuje a la caja hacia arriba. De manera que nuestra caja pueda estar en un equilibrio, en un estado de equilibrio, o en un equilibrio estático. Luego vamos a tener que, ¿qué pasaría si yo en vez de quito la caja del piso y le voy a poner una polea en la parte de arriba? Como lo vemos en la figura de acá. Yo llego y le pongo una polea. Bueno, pues entonces ahora lo que cambia es que voy a seguir, la fuerza de gravedad va a seguir siendo la misma, la Tierra va a seguir jalando esa caja hacia el piso, pero además voy a tener una fuerza de tensión que la va a proporcionar la cuerda, que se va a encargar de contrarrestar la fuerza de la gravedad. Nuevamente, la fuerza neta en el cuerpo es la suma de las fuerzas que actúan sobre él y es cero. Por lo tanto, su aceleración es cero y el cuerpo va a quedar en un estado de reposo. De aquí pasamos a lo que sigue y vamos a ver cómo funciona este tipo de diagramas de cuerpo libre, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, un sistema de elevadores en el que voy a tener un elevador del lado izquierdo y una caja con un contrapeso del lado derecho. Voy a decir que el peso del elevador ya con una persona encima es de 1000 kilogramos. Perdón, que la masa del acelerador ya con una persona encima es de 1000 kilogramos. Y voy a tener que la masa en el elevador de contrapeso es de 850 kilogramos. Si eso es cierto, a partir de las leyes de Newton, yo podría pensar o podría decir, bueno, ok, hay una masa de 850 gramos del otro lado, mi masa con todo y la del acelerador desde 1000 kilogramos, ¿qué tan rápido va a acelerar esta cosa? ¿Me aviento? ¿Me va a ir mejor si me aviento? ¿Qué hago? ¿Me cuelgo? ¿Me voy? ¿Me bajo? ¿Qué podría hacer? ¿Puede la física darnos la respuesta a este problema? Y la respuesta es que sí. Entonces, vamos a irnos por acá de este lado de su libretita, les tocó el color rosa. Vamos por acá y vamos a ver de qué se trata ese problema. Al final del día, lo que yo tengo es un problema que voy a empezar por esquematizarlo para racionarlo mejor. Tengo en general dos elevadores. Tengo un elevador de este lado que tiene una masa del elevador igual a 1000 kilogramos y esto está atado por aquí por una cuerda a una polea y esta polea está atada a otro elevador, a otra cajita, a otro cuartito que va a tener una masa del contrapeso que va a ser de 850 kilogramos. La pregunta es, si yo conozco estas dos características, ¿puedo conocer a qué velocidad se va a ir moviendo mi ascensor o a la aceleración que tiene? Dirías tú, bueno, ok, en general yo sé que esta tiene una mayor masa. Si fuera una balanza o si fuera una báscula, lo normal sería que esto avanzara hacia acá y que esto avanzara hacia arriba. Entonces vamos a empezar a racionar esto como diagramas de cuerpo libre. Para el elevador, lo que tendría es que tendría por aquí la masa del elevador y tendría lo siguiente. Tendría una fuerza de tensión que jala hacia arriba y por acá tendría la fuerza de gravedad que me jala hacia abajo. De hecho, de la misma manera, para el otro caso tendríamos acá en el cubito de contrapeso, tendríamos la masa del contrapeso y tendríamos la fuerza de tensión que jala hacia arriba, menos la fuerza de gravedad que afecta ahora al contrapeso y acá que afecta al elevador. Entonces, a partir de estos diagramas de fuerza libre, puedo utilizar la segunda ley de Newton y decir, ¿sabes qué? La fuerza neta sobre un objeto es igual a la masa del objeto por la aceleración que sufre ese mismo objeto. Entonces, yo aquí tendría que la fuerza neta vendría dada por la suma de todas las fuerzas que estén ejerciendo sobre ese cuerpo. F1 más F2 más hasta Fn, las que le toquen.
y esto sería igual a la masa del cuerpo en cuestión por la aceleración de ese cuerpo. Para nuestro caso particular tendríamos lo que sigue. Tendríamos que para este cuerpo tengo dos fuerzas. La fuerza de tensión, que es positiva, definiendo de una manera subjetiva y porque me conviene, la fuerza de tensión como positiva y hacia arriba, y voy a tener la fuerza de gravedad que aplica sobre el elevador hacia abajo, que sería la fuerza de gravedad del elevador. Y esto va a ser igual a la masa del elevador por la aceleración que sufre el elevador. Ahora, por otro lado, es aplicando la segunda ley de Newton al cuerpo de contrapeso, tendría yo que la fuerza neta es igual a la masa del contrapeso por la aceleración. En este caso, yo tendría que la fuerza neta es otra vez la fuerza de tensión menos la fuerza de gravedad del contrapeso, y esto sería igual a la masa del contrapeso por la aceleración. Ahora, como están los dos elevadores conectados por una misma cuerda, lo que tengo acá es que la aceleración con la que baje el elevador va a ser la misma aceleración con la que sube el contrapeso hacia arriba. Y caso inverso, si el acelerador va hacia abajo es porque si el acelerador va hacia arriba es porque el contrapeso va hacia abajo. Así funcionan los elevadores. Y entonces, de ahí puedo determinar que la aceleración es la misma y la fuerza de tensión que une a los elevadores es la misma, porque la cuerda está manteniendo el peso del elevador al contrapeso y del contrapeso al elevador. Es la misma cuerda y tiene la misma tensión. Es como si les doy una cuerda a ustedes y tengo yo el otro extremo, agarro la cuerda, agarran la cuerda ustedes y la estiramos. Si la cuerda está fija, si la cuerda está tensa y ninguno de los dos está moviendo, lo que significa es que la tensión está parejita en toda la cuerda. Órale pues. Entonces de acá vamos a ver lo siguiente. Cuando yo tengo este tipo de sistemas, lo que tengo que hacer es despejar. Esto es un sistema de ecuaciones de 2×2 que espero que ya lo hayan visto en matemáticas. Y estos sistemas lo que haces es que los resuelves mediante una suma o mediante la sustitución de una variable en otro. Yo por comodidad voy a hacerlo como la suma de estas cosas. Déjenme primero desarrollo para que se alcance a ver bien chido esta parte. Me queda acá que la fuerza de tensión menos la fuerza de gravedad en el elevador. La fuerza de la gravedad sería la masa del elevador por la gravedad. Esto es igual a la masa del elevador por la aceleración. Acá tendríamos que la fuerza de tensión menos la masa del contrapeso por la gravedad igual a la masa del contrapeso por la aceleración. Resolviendo este sistema de 2×2, lo que tendría es que yo puedo tomar a la ecuación 1 ft menos m del elevador por g igual a m del elevador por a, y voy a multiplicar esta ecuación por menos 1. Todo esto por menos 1. Y entonces tendría menos ft más mc por g igual a mc por a. Sustraemos, se van este con este. Acá me quedan mc por g menos m epsilon por g igual a m epsilon por a más mc por a. De acá puedo factorizar la g de la gravedad y entonces me queda que g por mc menos m del elevador, es igual a, otra vez factorizamos la aceleración, por me más mc. De aquí yo ya puedo determinar la aceleración. La aceleración la puedo determinar como g por la masa del contrapeso menos la masa del elevador entre la masa del elevador más la masa del contrapeso. Esto me quedaría g, que ya sé que vale 9.81, por lo que sería la masa del contrapeso, que serían 850, menos la masa del elevador, que son 1000 kilogramos, entre 1000 kilogramos más los 850 del contrapeso. Esto nos debe de quedar, lo resolvemos rápidamente, nos quedaría menos 150 entre 1850, y eso lo multiplicamos por 9.81, y eso por 9.81 nos debe dar una aceleración de 0.79, sí, una aceleración de 0.79
79 metros sobre segundo cuadrado. Es una aceleración de menos de 1 metro sobre segundo cuadrado, lo cual quiere decir que mi elevador va a empezar bastante leve, va a empezar muy lento, va a empezar a moverse muy lentamente. Entonces tengo tiempo para aventarme del elevador sin salir dañado. De aquí, lo que sigue, terminamos ese tema. Me hubiera gustado continuar, hoy también tenía que ver fricción, Profe. pero pues ya no se pudo. Una consulta. Sí, ¿Cómo fue que hice el cálculo allí? ¿Restaste arriba, restaste abajo? ¿Cómo? ¿ya El viste, ejemplo, ahí. ¿ya viste en 850. matemáticas sistemas lineales? No recuerdo, pero abajo. Ya le entendí más o menos, pero lo de abajo. Ajá, 850 menos 1000, 1000 más 850. sí, esto me queda negativo, aquí tengo un error, pero sí. Eso le queda que 1, ¿cómo? Pues sí, Freddy, esto me queda 150, 150 menos y 150. 150, acá abajo me queda 1000 más 850, me quedan 1850, y luego esto te queda 9.81 por el resultado de eso queda 150 entre 1850 y te queda .80, .081, 0.081, esto se multiplica y esto por 9.81 te da los 0.7954. ¿Es eso la pregunta? responde? Eso era lo que no veía. Sí, eso es todo lo que hicimos. Gracias. Sí, adelante. Pero bueno, ya los dejo ir a su siguiente clase. Por hoy terminamos. Voy a intentar darles gusto con estas, con un poquito más de ejemplos y menos conceptos. Entonces va a ser cosa de irnos un poquito más rápido, pero espero darle un mejor servicio a todos. Nos vemos mañana, cuídense mucho y nos vemos pues la próxima.